vamos a hablar precisamente de lo que decíamos recién en los titulares. Ustedes lo escuchaban en la voz de Leticia Martínez. Tiene que ver esto con los datos del Producto Bruto Interno que se presentó en la jornada de ayer. La economía creció un 0,1% con respecto a abril-junio, según el Banco Central del Uruguay. Y está con nosotros Federico Comesaña para analizar esto. Fede, ¿cómo te va? Buen mediodía. Podríamos decir que la economía continúa estancada. Exactamente. Los datos que presentó ayer el Banco Central de Cuentas Nacionales, que es la recopilación más importante de datos de la economía, que mide la evolución de la actividad, esto es, la generación de valor que tuvo la economía en particular en el segundo trimestre del año. Veamos la serie completa, así vemos cómo nos dejan los nuevos datos este indicador fundamental. Si vemos la primera gráfica que preparamos para hoy, la dividimos en periodos en función de la evolución de la actividad. Acá arrancamos de 2010, pero esto podríamos llevarlo bastante para atrás, en un periodo de crecimiento prácticamente ininterrumpido de la actividad. Ahí vemos cómo la economía crecía hasta principios de 2014, cuando ingresa en una fase de estancamiento que termina ya a finales de 2015 y vuelve a repuntar el crecimiento de la economía. ¿Hasta cuándo? Hasta principios del año pasado, cuando la economía vuelve a estancarse. 5 trimestres consecutivos acumula de variaciones muy pero muy marginales, con crecimientos o caídas del PBI trimestral menores a un 1%. Y esa es la línea recta que ven ustedes a partir de 2018. Como decían, el último dato en particular confirma este escenario, no agrega novedades respecto al desempeño de la economía, sino que se mantiene todo estancado. Esto es, sin crecer ni contraerse. Ahora, cuando abrimos los datos y vemos qué está pasando entre los distintos sectores y los distintos motores de la economía, ahí vemos comportamientos algo dispares. Si vemos en particular desde la perspectiva de la demanda, esto es, qué se hace con ese valor, con esa riqueza que se genera en el trimestre, lo que vemos y comparamos con el segundo trimestre del año pasado, vemos, bueno, lo que crecen en particular son las exportaciones, principalmente por una mayor actividad agrícola. La zafra de soja y la zafra del maíz fueron mucho mejores que el año pasado, donde no había buenos datos. Y tenemos un leve, pero muy leve aumento de lo que es el gasto público corriente. Luego, los demás sectores o se estancan o caen, en particular el consumo privado, que en su momento fue un motor de crecimiento para la economía uruguaya, hoy está prácticamente estancado con una caída en el trimestre de 0,1%. Y una caída muy fuerte de la inversión privada en particular, que ya lleva un periodo largo de caída, pero también de la inversión pública, porque estamos comparando con un segundo trimestre del año pasado que tenía obras importantes desde el punto de vista del Estado que este año no se renovaron. Entonces, por ahí hay una caída importante de la actividad. Ahora, cuando vemos los distintos sectores de actividad, encontramos lo siguiente en la próxima gráfica. Vemos cómo los sectores que caen, si vamos de abajo para arriba, la construcción, el comercio, la industria, son sectores muy intensivos en mano de obra, y los que crecen, en particular los dos primeros, tienen un peso muy grande de los servicios públicos, suministro de electricidad, gas y agua, y sobre todo transporte y comunicaciones, no tanto por el palo del transporte, sino por el palo de las comunicaciones, donde lo que mueve la aguja acá, este crecimiento de 5,5%, está muy vinculado a datos móviles que tienen que ver con telecomunicaciones. Si sumamos esos dos sectores, transporte, comunicaciones por un lado y electricidad, gas y agua, y no son generadores de puestos de trabajo para compensar lo que es la caída de los otros sectores, que sí, eso hace que el impacto de este estancamiento sea muy negativo para el empleo. Más allá de que la actividad no caiga, el impacto que hay sobre el mercado laboral sí es negativo, teniendo en cuenta estas cifras. ¿Qué se puede visualizar con respecto a lo que va a quedar, ¿no?, del año, considerando además también que estamos en un año de campaña electoral? Bueno, los analistas, a raíz de estos datos, justamente los lleva a rever un poco sus modelos y hacer nuevas proyecciones, pero estiman que no va a haber grandes modificaciones, claro, y que el año debería cerrar con un crecimiento por debajo del 1%. Esto es un escenario de estancamiento como el que vemos hoy en las cifras de mitad de año. Y Federico, para que quede claro también, ¿cuál es la diferencia que se presenta entre hablar de un estancamiento de la economía y una recesión? Una recesión es una economía en caída. Se habla de recesión técnica cuando se acumulan 2 trimestres consecutivos de caída.
Esto no es lo que está pasando. Hoy estamos en un escenario de estancamiento. Estancamiento no quiere decir que no se produzca, sino que se mantienen los niveles de producción en los niveles que se tenían antes. Esto es, no cae ni crece. ¿Es un buen escenario? No, para nada, porque una economía sana es una economía que mantiene cierto ritmo de expansión y asegura una mejora de las condiciones de vida para su sociedad. Una economía estancada es una economía que necesita algún empujón para salir adelante. Gracias, Fede. Muy claro y muy gráfico también, por cierto. Ni que hablar con la primera placa, ¿no?, que mostraba el crecimiento de la economía y el estancamiento en los últimos años.